Perfecto, creo que podemos ir empezando. De nuevo, muchísimas gracias por conectarse el día de hoy. Queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes a la segunda sesión de talleres DICE, la cual es una estrategia para el manejo de los síntomas conductuales y psicológicos de la demencia. Katicita, por favor, si me puedes ayudar pasando la diapositiva. Esto es para las personas que recién se están uniendo a esta segunda sesión y para recordar un poco de qué va esta estrategia. Esta es una estrategia no farmacológica, que la idea es que las familias, quienes son las personas que están la mayor parte del tiempo con la persona con demencia, puedan aplicarla cuando estos síntomas aparezcan. ¿Por qué esta estrategia se llama DICE solo para recordarla? Y aquí lo vemos es por sus letras. La D es de describir cuál es la situación que está pasando la persona con demencia. La I de investigar todas las posibles causas, las hipótesis de por qué esto podría estar pasando. La tercera, que es la C de crear, qué no podemos hacer nosotros como familiares para, una vez esto aparezca, controlarlo un poco mejor o incluso mucho antes evitar em, alguna acción para que estos síntomas ya no se incrementen o ya no aparezcan. Y la E, que es evaluar esto que estamos aplicando, esta estrategia nos funcionó, no nos funcionó, cómo la cambiamos. Entonces, es por eso que es del nombre. Y una parte de nuevo para recordarles muy importante de esta estrategia es que tiene y observa a los tres componentes. Para cada una de las letras que les he mencionado, siempre vamos a tener en cuenta los aspectos relacionados a la persona con demencia, los aspectos relacionados a la persona que cuida, es decir, al cuidador o al familiar, y los aspectos relacionados al entorno. Y esto es muy importante porque muchas veces solamente nos centramos en la persona con demencia y quizá lo que activó esta conducta fue algo no relacionado a ella, sino algo que sucedió, una construcción o una visita que no es usual. Estas cosas que, por eso que esta estrategia nos invita a ver estos tres aspectos para mejorar el manejo de estos síntomas. El día de hoy vamos a trabajar estos dos síntomas y le voy a dar el paso al doctor Custodio, irritabilidad y agitación, para que pueda darnos un breve resumen de ellos. Tenemos al doctor Conversa. conectado. Sí, ¿y me escucha? Ok, Ahora sí. Buenas noches. Entonces, lo que vamos a conversar hoy día tiene que ver con algunos aspectos de las emociones de la persona viviendo con demencia, pero hay que diferenciar cuál es irritabilidad y cuál es agitación. La irritabilidad, como dice ahí, son reacciones desproporcionadas al estímulo. Tal vez no tolera la frustración, quiere conseguir algo y no puede, o bruscamente cambia de humor sin ningún motivo aparente. Algo así como le dicen algo y está como un fosforito, ahí mismo enciende, no responde de buena manera. Le preguntan, ¿quieres esto, una frutita? No, si nunca, que esto, que el otro. Está medio irritable, mejor no le preguntamos nada, ¿no? En cambio, la agitación va más allá, es un paso más de la irritabilidad. Pasa que puede ya responder con palabras groseras o con agresividad verbal o con agresividad física. Y además puede haber un componente motor, es decir, aparte de responder, empieza a moverse o empieza a caminar o empieza a tirar cosas, ¿no? Y la agitación la podemos clasificar en agitación psíquica, donde simplemente la persona parece que está irritable, pero está más allá porque hay una motivación, algo que ella cree que está pasando. Por ejemplo, podría pensar que se levante en la madrugada para ir a trabajar a las 3 de la mañana o se levante en la madrugada para preparar el desayuno de los hijos que van al colegio cuando los hijos ya tienen 50, 60 años de edad, ¿no? Entonces, solo hay un componente ansioso, o sea, lo expresa a través de palabras
y la manifestación es querer hacerlo, es decir, que yo voy a cocinar el desayuno de mis hijos, entonces me despierto a las 3 de la mañana y me cambio y camino hacia la cocina y empiezo a sacar las ollas y trato de buscar tal vez la leche, es decir, todo lo hago con el objetivo al cual yo estoy pensando que está pasando equivocadamente en este caso, ¿no? Y luego viene ya la agitación de otro tipo, que es la agitación motora, querer hacer cosas, por ejemplo, salir al mercado y caminar, pero no explicarlo, es decir, todo lo hace moviéndose, pero sin hablar. Y la agitación psicomotora y es la conjunción de las dos cosas. Es un poco más grave, tal vez incluye agresividad física. Si alguien le dice, pero mamá, son las 3 de la mañana, no puedes salir, y le cierras la puerta, probablemente te tire y abre la puerta o coja un cuchillo y te obliga a salir de donde estás para evitar que ella no cumpla la función por la que ella está actuando de esa manera. Independientemente de que esto sea de día o de noche, le cambiamos el nombre. Simplemente si es en la noche es agitación psíquica o agitación psicomotora nocturna, ¿no? Eso es muy importante para ver qué está pasando en ese momento. La siguiente, por favor. Pero la agitación motora es muy importante diferenciarla de otro de los síntomas que se llama la conducta motora aberrante o también le llamamos acaticia. La agitación, como dice ahí, es la situación de estrés, es emocional, es la angustia de algo que quisiera hacer y lo hacen en el tiempo equivocado. En cambio, en la conducta motora aberrante, la persona camina, hace cosas para ir de un lado a otro, pero no tiene signos de ansiedad ni angustia, ya no tiene un propósito, o sea, es decir, voy a la cocina porque quiero traer un pan, de repente va a la cocina, no trae el pan y luego decide irse al patio a ver cómo están las flores que han cultivado, ¿no? O de ahí mejor me voy al dormitorio y camina y camina y camina, pero no se da cuenta de que no ha hecho lo otro y por lo tanto no se angustia. Es importante porque en algunos casos los dos se manejan de manera no farmacológica, cambiando algunas conductas, pero sí la agitación podríamos dar además un medicamento. En cambio, la conducta motora aberrante no se va a ir con ningún medicamento y equivocadamente podríamos dar medicamentos que la dopan o que generen algunos eventos adversos cuando simplemente cambiando las rutinas podemos mejorarlo. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, ahora sí, como en la sesión pasada, vamos a tener la misma dinámica. Nos vamos a ir a salas de grupos pequeños y cada uno vamos a trabajar un caso práctico. Cada uno de los facilitadores vamos a presentarles el caso y vamos a aplicar esta estrategia en este caso específico. Y aquí un punto importante es que los invitamos a hacer en estas estrategias que creemos en conjunto lo más específico posible a cada uno de los casos que hemos traído para esta sesión. Em, Vamos a trabajar estos casos durante 25 minutos y de ahí, como la vez anterior, regresaremos todos a la sala en conjunto y una persona representante de cada grupo va a presentar lo que trabajamos en esta dinámica. Entonces, por favor, si nos ayudan con los grupos. Em, ¿Puedes poner la siguiente para que vean el mensaje que les va a aparecer, porfa, para unirse? Listo, entonces en sus pantallas les va a aparecer un mensaje similar a este si están conectados desde la computadora o en el celular también aparecerá para que puedan hacer clic en unirse.
Uy, se salió. Se salió.
Perfecto, creo que ya podemos, me parece que ya todas las personas regresaron o la mayoría, y podemos empezar con el resumen de nuestra sesión. Una atrás, listo. Me parece que la doctora tiene el micro apagado. Ok, muy bien, vamos a empezar a revisar con cada uno de los casos y vamos a ver el primer, cómo fue la sala uno. Podrían colocar exacto. Ok, fue justo el caso de nosotros. Don Carlos, un varón de 78 años que tiene demencia, vive con su hija y su yerno. Y desde hace unas semanas, cada vez que su hija intenta ayudarlo a bañar, don Carlos reacciona con enojo y le dice que lo está tratando como un niño, la empuja para que se aleje. Este episodio dura unos minutos y luego él retoma su actividad como si nada hubiera pasado. Su hija refiere que antes del baño, él estaba tranquilo viendo la televisión. Bueno, nosotros trabajamos este caso y la persona encargada para poder describir todo lo que habíamos conversado era Vero, pero Vero en ese momento justo tuvo que ir a atender a su paciente, así que por favor le voy a pedir a Alexa si puede, por favor, encender su micro y compartir con nosotros, si podemos colocar la diapositiva anterior de las preguntas. Aquí está. ¿Cómo se describió el problema por parte del paciente? Alexa, ¿puedes por favor comentar lo que Sí, estuvimos revisando? sí. Describimos el problema como un caso de irritabilidad de parte del paciente porque antes del baño él estaba teniendo un evento placentero para él que es ver la televisión, ¿no? Y creo que ese fue un detonante, ¿no? Sacarlo de ese entorno cálido a llevarlo a otro de forma repentina. Creo que no, ahí fue que hubo ese detonante. Y sobre las posibles razones que pudieran haber originado esta conducta, conversamos de cómo había sido la actitud de la hija o qué es lo que había sucedido. ¿Podrías comentarnos de esto, por favor? Dentro del grupo que tuvimos también algunas ideas de que de repente para él era incómodo bañarse por algún problema anterior o algún tipo de antecedente, o también algunas razones de por qué tuvo esa conducta fue que la hija no lo preparó para el baño, o también el tema de que estaba en un ambiente bastante cálido, o el ambiente donde lo llevó y cómo lo llevó no fue el momento oportuno. Entonces, esas tres fueron las principales razones de por qué la irritabilidad del paciente. Ujú, sí, y también comentamos sobre la comunicación. De Ah, repente sí, sí. no explicó muy bien qué es lo que se ¿Qué es iba lo a que se hacer. va a hacer? Así es, o Eh, sea, creo que concluimos que es importante para llevar a un paciente con síntomas conductuales es informarle a dónde va, qué vamos a hacer, cuánto tiempo nos vamos a tardar y por qué lo estamos haciendo, ¿no? Ok. Y Alexa, lo que nosotros una vez que trabajamos esto y quisimos ver cómo podríamos ayudarlo, primero con el paciente, luego con don Carlos, luego con su hija, ¿qué estrategias planteamos en grupo? La primera estrategia que planteamos es evitar tener estimulantes previos al baño, como en este caso la televisión. Creo que no fue el momento idóneo. Estimulantes previos al baño. Otra estrategia es la información, la comunicación que tiene que tener la hija con don Carlos, porque él no es un niño, es un adulto mayor, sí, pero
dentro de todo puede lograr comunicarse informándole qué va a pasar y a dónde van a ir, ¿no? Y el entorno también, mencionamos que para el baño siempre es importante un lugar cálido, que donde se saque la ropa sea el mismo lugar, con cortinas, a puerta cerrada, que sea una persona familiar que haga todo esa rutina. Ok. Y cuando vimos lo que era evaluar si esto realmente pues contribuía y ayudaba a disminuir los síntomas, ¿podrías finalmente comentarnos sobre esto? Eh, ¿Cómo evaluaríamos la situación? Importante es verificar si el paciente se siente cómodo o no ante la situación que se está dando, ¿no? También es importante que en la situación donde esté el paciente tenga una confiabilidad, sea de confianza. Mencionamos en el grupo que muchas veces los adultos mayores, si son hombres, se sienten más seguros con un paciente, con un cuidador varón, y si es mujer, viceversa, ¿no? Entonces, la situación puede cambiar si hay una preparación antes del evento. Perfecto. Muchísimas gracias, Alexa. Muchas gracias por colaborar con el grupo y llevar el resumen de todo. Ahora vamos a leer el caso práctico número 2. Es de Sofía, que tiene 54 años, ella tiene demencia, vive con su esposo y sus dos hijos adolescentes. Su esposo refiere que desde hace algunos meses, cuando alguno de sus hijos le hace una corrección o lo recuerda tomar su medicamento, Sofía responde con enojo, les dice que la tratan como si fuera una tonta y se encierra en su cuarto. Su esposo menciona que esto ha generado mucha tensión en la familia, por lo que los hijos ya no saben cómo hablarle sin que ella se moleste. Por favor, ¿a qué facilitador tuvo este caso práctico? A mí, Mm, Pame. Pame, Pame, por favor, Bien, adelante para que nos comente un miembro de tu equipo cómo sí, abordaron el caso de Sofía. va a hablar la señora Karina González. Genial. Sí, buenas noches. Buenas noches, soy la señora Karina. Buenas noches, Karina. Qué gusto escucharla. Muchas gracias, señorita Rosa Montesinos. Bueno, a nosotros nos tocó el caso número 2, el cual me he identificado porque lo he pasado y justo también tengo hijo adolescente, ¿no? Y nos toca lo que se describió como problema, ¿no? Nosotros en este caso vimos que el paciente se irritabilizaba, ¿no? Se sentía que no lo estaban tratando bien y de repente él sintió de que no lo comprendíamos, de lo que le hacíamos, digamos, quitándole su autonomía, no dejar que él se pueda valer. Eso es lo que vimos, ¿no? Cuando él quería tomar sus pastillas, le explicaba y él pensaba de que lo estábamos invadiendo y se irritabilizó y se metió a su cuarto y se encerró. Ese es el primero. ¿Eh? ¿Está bien? ¿Sigo? Sí, sí, por favor. ¿Y cuáles fueron las posibles razones que investigaron? Bueno, nosotros lo que estábamos viendo en el grupo es, queríamos investigar el porqué de su enojo, ¿no? El por qué él se molestó, de repente nuestro vocabulario no fue sencillo y él no nos entendía, o de repente no nos estábamos dando cuenta que no estábamos abordando de la manera que él necesitaba que sea abordado, ¿no? De repente no era el momento, no estaba en la forma, de repente estaba en un momento en que ya no, en ese instante él no quería que le dieran su medicación, porque ya a veces el paciente ya no es cuando queremos, sino es cuando él está dispuesto, ¿no? Vimos eso. ¿Qué estrategias crearon? Vimos tener un vocabulario más sencillo según el manejo del paciente, porque cuando uno conversa diario con su paciente, uno sabe las palabras que él emplea para comunicarse. Entonces, si nosotros ya lo comprendemos, para él y para el cuidador es menos frustrante, para poder encontrar la manera y la estrategia de poder abordarlo
y hacer que tome su medicación, que se bañe o lo que desee hacer en ese instante, ¿no? ¿Cómo evaluamos la situación? Bueno, le este, evaluamos si está bien lo que estamos haciendo como cuidadores. Evaluamos si estamos buscando de repente especialistas para que nos den estrategias, saber también en qué grado se encuentra la demencia, porque a veces uno se da cuenta y esto avanza silenciosamente y uno piensa que puede seguir en lo mismo y no es así. Hay que ver en qué etapa está con especialistas, podernos cada día aprender más sobre esta enfermedad, porque hay a veces saltos abruptos que a mí me pasó con esto de aquí la demencia. De un momento a otro despierta y la situación ya no es la misma. Entonces, evaluamos si la situación podría ser manejada por nosotros según las estrategias que tenemos para abordar al paciente. ¿Está bien lo que estoy diciendo? Quisiera que me corrijan si de repente hay algo que me falta. No, está bien, Karina. Muchísimas gracias. Muchas gracias por el aporte. Mm, Excelente trabajo del grupo. Por favor, si mm. me permiten el siguiente caso. En el caso práctico 3, doña Elena tiene 83 años, tiene demencia y vive con su hija y sus dos nietos. Desde hace algunas semanas, todas las tardes, alrededor de las 5 de la tarde, doña Elena comienza a caminar de un cuarto a otro, con evidente angustia y repitiendo que tiene que ir a recoger a sus hijos del colegio porque ya es tarde. Llora, se aferra a su bolso e intenta salir por la puerta. Cuando su hija intenta tranquilizarla, doña Elena la aparta y continúa caminando angustiada por la casa. El caso práctico 3 estuvo a cargo de... ¿Qué facilitador, por favor? Y fue con nosotros. El Ah, señor genial. Efraín va a comentarlo. Don Efraín, adelante, por favor. Buenas noches. Bueno, nosotros analizamos el caso considerando los tres aspectos, ¿no? El paciente, el cuidador y el ambiente o el entorno. En cuanto al paciente, efectivamente es una señora de 83 años que tiene dos nietos, una hija, y que la paciente está en ese momento, a las 5 de la tarde, está angustiada porque ella imaginariamente se traslada a la edad en que tenían los hijos en el colegio, entonces ella piensa que tiene que ir a recoger a los hijos y esto lo angustia a la señora. La hija trata de controlarla, le dice apaciguarla, que es una buena actitud de la cuidadora, y el ambiente es que se desarrolla en su domicilio y ella se para desplazando de un lugar a otro en forma casi inconsciente, ¿no? Y sin motivo. O sea, estamos encuadrados en que ella está en la irritabilidad y la agitación. Luego, pasamos a la parte de investigación y comenzamos a indagar, es decir, por qué razones le está sucediendo esto a la paciente. Entonces, determinamos que puede ser, por ejemplo, el alimento que ella ha ingerido, de repente muy temprano, son las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde ya le da gana de comer y eso también le cambia el ánimo, ¿no? Otra situación que puede ser los medicamentos que están tomando y esos medicamentos también lo está afectando. Otra situación que puede estar ocurriendo es también el ambiente en el que se encuentra, que bueno, ya es un ambiente conocido para ella, es su casa, pero también hay dos personas que son sus nietos. De repente los nietos no son, ella no los ve como personas de confianza. O sea, hay personas desconocidas de repente para ella y eso también lo puede estar alterando en alguna forma. Bueno, entonces vemos en cuanto a la investigación también
cómo se está comportando la cuidadora, ¿no? Entonces vemos que la cuidadora es la hija, que aparentemente tiene ya cierto manejo para poder apaciguar a la paciente. Bueno, dentro de las estrategias determinamos de que se le tiene que eh, tratar de manejar, no indicándole de que las cosas que la paciente está indicando no son reales, sino más bien manejar y decir, mira, espérate un rato, la hora ha cambiado, más tarde vamos a ir a recoger a los hijos y tratar de cambiarle, o sea, sacarlo de esa angustia, porque ella está angustiada pensando que son las 5 de la tarde y tiene que ir a recoger a los hijos. Entonces, cambiarle el ambiente o el entorno, decirle, no son en este momento lo que ha pasado, que ha habido un cambio de horario y los chicos no van a salir a esta hora, van a salir más tarde y más tarde lo vamos a ir a recoger, ¿no? Y tratando de apaciguarla y de repente pues distraerla en alguna forma para bajarle la angustia que tiene, ¿no? Y en Entonces, la situación, ¿cómo evaluarían ustedes el poder ver si estas estrategias están funcionando, don Efraín? ya, si estas estrategias no funcionaran, entonces tenemos que evaluar, o sea, volver a revisar todo el proceso, ¿no? Entonces decir, oye, probablemente no hemos acertado en, en la descripción que puede ser, ¿no? O en la investigación, particularmente en la investigación. ¿Qué cosa le puede estar haciendo, o sea, generando esa situación? Que puede ser inclusive una medicación, ¿no? Y tratar de conversar con el médico y decirle, doctor, esta medicación lo pone en esta situación, no sé, y de repente el médico le pueda mejorar la medicación, ¿no? Y bueno, tendríamos que reformular todo el proceso para lograr exactamente cuál es la estrategia que realmente lo apacigüe pues en esta situación de angustia, ¿no? Que siente ella, ¿no? Muchas gracias, don Efraín. Ahora, muy valioso el aporte de ustedes. Voy a dar pase al facilitador que trabajó el caso práctico número 4. ¿Quién fue? Perfecto. Ok. Fui yo y dale, dale, para que le To- puedas leer el caso. Tomás tiene 57 años, tiene demencia y vive con su esposa e hijo. Su esposa refiere que cuando Tomás no encuentra sus cosas o no logra recordar cómo hacer algo, se levanta abruptamente, camina de un lado a otro, repite que es inútil y que ya no sirve para nada, con los ojos llorosos y la voz quebrada. En ocasiones intenta salir de la casa diciendo que necesita aire. Adelante, por Perfecto. favor. Entonces, yo les voy a resumir lo que conversamos con el grupo junto a la ayuda también de Mercedes. Pues en la parte de descripción, nosotros identificamos la clara angustia y frustración de la persona con demencia por no poder hacer las actividades que antes solía hacer o encontrar sus cosas de manera más sencilla, lo cual también podría, en este caso, angustiar o irritar a su esposa porque estas situaciones sean bastantes frecuentes. Y cuando investigamos las posibles razones, pues una de las razones relacionadas a Tomás podía ser que no estaba
digamos, después del diagnóstico ya no hizo, cambió completamente su rutina y dejó de hacer lo que estaba acostumbrado a hacer en el día a día y es por eso que podría tener esa sensación de que ya no hacía las cosas como antes o que ya no era útil como él lo mencionaba o como se mencionaba en el caso. Y algunas razones también de esta situación relacionadas al cuidador podría ser al cuidador o al familiar, que nosotros como cuidadores o familiares reaccionemos mal a esto, ¿no? Cuando Tomás no encuentra las llaves, por ejemplo, le podríamos decir, no de mala manera, pero porque es una situación frecuente, siempre pierdes todo o ya no sabes dónde dejaste las llaves o cómo no vas a poder, por ejemplo, escribir un correo, que era algo que él estaba muy acostumbrado a hacer, o dependiendo de la ocupación o la profesión de Tomás. ¿No? Entonces, esas fueron algunas de las posibles razones que nosotros investigamos en este caso. Y pues en las estrategias, algo muy importante que conversamos junto con Mercedes era averiguar la historia de Tomás, ¿no? ¿Qué hacía Tomás en su día a día? Tomás era una persona joven de 57 años, probablemente estaba trabajando hasta hace poco, entonces, por ejemplo, si Tomás trabajaba en la cocina, pues le podríamos, como familiares o cuidadores, traer libros y pedirle, Tomás, enséñame cómo tú podías hacer esto, cómo lo hacías, ayúdame a preparar la comida, involucrarlo en esta rutina para que él no sienta que ya no puede hacer nada. Obviamente facilitándole el acceso. eh, o si Tomás quizás pintó por toda su vida, ayudarlo a que siga haciendo eso, ¿no? Entonces, creo que una de las cosas principales que identificamos era saber la historia detrás de Tomás. Si Tomás trabajaba en la cocina, ok, abordamos de esa manera y llegamos a él por ahí. Si Tomás quizás era arquitecto, obviamente va a ser otro enfoque, le vamos a poder quizás algunas maquetas que él sigue haciendo o algunos proyectos, pero va a depender digamos, la ocupación que tenía Tomás, ¿no? Y saber la historia de la persona con demencia. Respecto a la evaluación, bueno, obviamente si Tomás, probablemente no vamos a evitar que estos episodios desaparezcan, pero sí que duren menos o que cuando Tomás se angustia porque siente que no encuentra las llaves o porque ya no puede hacer lo que solía hacer, estos episodios sean más cortos, ¿no? Y si es que no funcionan, ver de qué otra manera podemos nosotros apoyarle, cómo llegamos a él. De repente la tarea que nosotros o cómo lo queremos apoyar está siendo muy general o muy difícil, entonces le preguntamos, ¿no? Y tratamos de llegar a él teniendo en cuenta esta historia previa de Tomás. Muchísimas gracias, Belén. Vamos a pasar al último caso práctico. Muy importante y valioso los comentarios de tu grupo, el poder interesarnos un poco de cómo era previamente para poder entender a nuestro paciente. El último caso es de Valentina, que tiene 65 años. Ella tiene demencia y vive con su esposo. Su esposo refiere que Valentina despierta varias veces en la noche con sensación de angustia, diciendo que tiene que ir al mercado. Su esposo le dice que es de madrugada y el mercado está cerrado, a lo que ella lo empuja y abre la puerta para salir a la calle. Por favor, quien facilitó este grupo, me parece que fue Graciet. Sí, doctora, buenas noches. Buenas noches, Graciet. Adelante. Listo. Entonces, en este caso voy a describir o voy a hacer un breve resumen de lo que se trabajó dentro de la sala del grupo. En lo que respecta a la descripción, pues se evidenció en este caso la angustia que presentaba la señora Valentina. Esto quizás debido, bueno, esto
relacionado quizás a esta necesidad de ella de poder ir al mercado a hacer compras. Bien, por parte del esposo, pues también se identificó una reacción al momento de indicarle que no, de cierto disgusto, ¿no? Refiriéndole que que era de noche, entonces que el mercado estaba cerrado y ante la contraria, pues la reacción que toma en este caso la señora Valentina es el resalir de casa como tal. Todo esto ocurre en el transcurso de la noche, bien, bien, y teniendo en consideración que en casa solo vive Valentina y su esposo. Ante este contexto, pues las posibles hipótesis o en el apartado de investigación, se ha considerado que en el caso de la señora Valentina, lo que puede haber ocurrido es que tuvo algún recuerdo al momento de estar descansando. También se consideró la posibilidad de que esta conducta era debido al no poder conciliar muy bien el sueño, entonces esto de alguna manera impactaba a nivel cognitivo en ella. Bien, en el caso del esposo, su reacción se asociaba a un cansancio debido al horario también en el que se encontraban. Él, pues probablemente también se levantaba y su reacción más oportuna fue tratar de que ella razone y entienda que no es el horario razonable para hacer esa actividad. No, se encontraba cansado y también la edad, se consideró la edad del cuidador. Bien. Ahora, en cuanto al entorno, pues lo que también posiblemente pudo haber desencadenado ante esta falta de sueño de la señora Valentina es que probablemente su habitación daba un espacio donde había luz de fuera, en lo cual daba cierta noción de que era de día y ella como estaba recién desvantándose y posiblemente era una actividad que ella solía realizar las primeras horas de la mañana. Entonces, esa asociación que ella tenía por parte de una rutina previa conllevaba al querer ir al mercado. De igual manera, el tener objetos relacionados a esta actividad, ¿no? Quizás algún monedero o quizás tener su ropa al alcance, que le daba la percepción de que tenía que ir a hacer las compras. Em, en cuanto a lo que es el tema del cuidado, disculpe, de estrategias creativas, dentro del grupo, lo que se había propuesto y lo que también aplicaban muchos de los cuidadores que estaban en el grupo, era tratar de cambiar su foco de atención. Al momento, como se mostraba demasiado angustiado, ofrecerle un poco de manzanilla para que se tranquilice un poco de manera inicial. Luego tratar de distraerla, quizás hablarle de temas relacionados para que ella pueda ir primero tranquilizándose emocionalmente y luego quizás ya acompañarla nuevamente a la habitación. En cuanto a la evaluación de esta situación, quizás evidenciar la efectividad en en caso, en el momento en que se aplique la situación. Si realmente logramos tranquilizarla con en este caso con la manzanilla o con algún tipo de palabras mucho más sutiles, ¿no? Tratar de comprenderla, no llevarle la contraria, era también parte de ello. Entonces se evaluaría mediante la reacción que tendría la paciente, el tiempo que nos tomaría eso para identificar la efectividad. Y si no funciona, en este caso se volvería a ver los otros componentes que se han identificado dentro de la descripción, quizás el entorno, ¿no? Quizás allá lo que realmente dentro de casa no está conllevando a que ella tenga esa idea de que tiene que ir al mercado. De igual manera, esto iría de la mano, pues, con, en la posibilidad quizás de que se pueda ver alguna otra estrategia aparte del entorno social también. Ujú. Mu- Muchísimas gracias, Graciet. Eh, Realmente creo que ha sido una sesión muy bonita. Exactamente, nos hemos tomado solamente unos 8 minutos de más en comparación de el último lonchecito. Y debo comentarles que me siento muy feliz, creo que igual que todos los facilitadores,
porque hemos llegado ya hasta casi poder evaluar en la mayoría de grupos cómo podríamos ver si estas estrategias que hemos planteado funcionan o no. Ah, recordarles que no todos nuestros pacientes son iguales. Hay días buenos y no tan buenos. Si no funciona una estrategia, pues tenemos la opción de volver a empezar de nuevo y hacer otro dice. Puede funcionar una estrategia en una oportunidad y después ya no en otra. Lo importante es que sigamos intentando por ellos. Ahora también hemos visto que ha habido más participación de cada uno de ustedes en los diferentes grupos. No existe comentario bueno o comentario malo. Es muy importante el poder decir lo que nosotros pensamos porque eso nos va a ayudar a poder compartirlos con otras personas porque no estamos solos y si quizás nosotros no comentamos o sugerimos o podemos decir como decía Karina, ¿no? Lo que sucede o como decía Vero antes de que se fuera a atender a su paciente, a veces es así, si a mí me toca de día o me toca de noche cuidarla. Entonces, eso ayuda muchísimo y nos sentimos que no estamos solos porque si bien es cierto, este espacio nos ayuda a que nosotros podamos pensar en estrategias, cómo ayudar a nuestro paciente, también es un espacio donde compartimos como comunidad aquellas personas que tenemos a nuestros pacientes y vivimos con personas con demencia. Solo me queda agradecerles por la sesión de hoy, muy contentos. Yo creo que la próxima sesión sí, ya llegamos a pensar en nuevas estrategias, ya casi estamos llegando a completar toda esa lista de preguntas. Y finalmente solo pedirles si pueden prender sus cámaras, porque sería muy lindo tomar una foto de todos, porque realmente ha sido una sesión increíblemente buena. Muchísimas gracias a todos por su participación y regálennos una foto. Por favor, prendan sus cámaras. Ver. A ver si las chicas, por favor, nos ayudan a tomar una foto. Creo que deberían dejar de proyectar para tomar la foto. Ah, cierto. A ver si Caticita nos ayuda. Ah, maravilloso. Ahí, listo. Regálenos una foto, por favor. Eso es, una sonrisa, que es lindo compartir con ustedes. Listo. Muchísimas gracias a todos. Muy buena Gracias, doctora. noche y Yo voy a nos ver por... vemos en una semana. Estaba planificado que la sesión de hoy sea presencial. Bueno, por temas de transporte preferimos hacerlo así. Esperamos la próxima sesión, sí, poder vernos y abrazarnos y conversar con todos ustedes en vivo y en directo. Un Gracias, Ok, doctora. abrazo gracias. para cada uno de Doctora, ustedes. muchas Chao, Buenas gracias. noches. gracias. Chao, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias.